Sin más, vamos a comenzar ahora la presentación. Hoy día nos toca hablar sobre la primera ayuda psicológica, algo súper importante. Eh, Porque específicamente, ahí voy a leer un par de comentarios antes. Se Sí, hoy día es preguntan el de frentes día. de regiones. Sí, hoy día es el Día Internacional del VIH, así que sí, también obviamente es un día súper importante en ese sentido. Muchas gracias, Carla, por avisar. Eh, Vamos a evaluar, se está evaluando, como dice Francisca, ¿ya? De todas maneras, las mochilas, quienes tengan esto, la mochila tienen asegurada su mochila, ¿ya? Si se puede enviar, vamos a ver la alternativa, si no, ahí vamos nosotros a coordinar, ver cómo poder hacerlo, ¿ya? Pero va sí o sí, ¿ya? Por si acaso. Eh, claro, inicialmente esto estaba pensado para la región metropolitana, pero dependiendo del número de mochilas, quizás podemos ver alguna forma de poder hacérselas llegar, o si no, vemos alguna forma, ¿ya? Eh, y bueno, como les comentaba, vamos a iniciar con esta clase sobre primera ayuda psicológica. Estamos ya en los módulos principalmente de atención a la respuesta a situaciones de emergencia, situaciones de desastre. Vamos a hablar sobre específicamente un poco de salud mental y específicamente sobre la primera ayuda psicológica, que es una técnica, es una herramienta, una metodología de trabajo que de alguna manera se ha compartido internacionalmente como una herramienta que puede servir para entregar una primera atención a la salud mental a las personas que han sido afectadas directa o indirectamente por alguna situación de crisis, ya sea esta una emergencia, un desastre o alguna otra situación de crisis también de forma violenta, inesperada y de una forma súbita, ¿ya? Así que vamos a conversar. Yo quiero invitar a Hans Klein, que nos va a dar esta explicación. Si quieres, pasamos adelante Hans. Eh, bueno, la primera ayuda psicológica, vemos varias personas de la fundación que trabajamos en la salud mental. No solamente Hans, sino que también Camilo y yo particularmente soy de profesión psicólogo. Hemos trabajado hace varios años en estas temáticas y por ende hemos hecho varias acciones también en la misma línea. Ya hemos realizado algunas capacitaciones a voluntarios de universidades, ¿cierto? También una vez viajamos a Constitución a entregarle un apoyo a algunas organizaciones que también lo requirieran y siempre estamos disponibles para poder hacer estas formaciones igual, ¿ya? La primera ayuda psicológica es una herramienta que se entrena, ¿ya? Por ende requiere una formación bien larga, de un día, por lo menos 1 o 2 días, y ahora vamos a tratar de concentrar los elementos centrales de esta materia, ¿ya? Así que ahí para que sepan que también tenemos una línea de trabajo en esa línea. La siguiente, y bueno, como les comentábamos, estas 2 sesiones que vienen son de primera ayuda psicológica. En esta oportunidad va a comenzar Hans, la siguiente la voy a continuar yo, y ya estaríamos finalizando para el día 22 de diciembre formalmente, digamos, las clases virtuales, ¿ya? Así que, bueno, sin más presentación y agradeciendo su disposición, colaboración y saludando a quienes han ido llegando ahora, ya cada vez somos más. Voy a presentar a Hans Klenner. Él es psicólogo de la Universidad de Chile, además tiene un diplomado en intervención comunitaria y, digamos, un máster en psicología en convención en psicología comunitaria también de la Universidad de Chile. Junto con Hans y otros colegas también del área de la salud mental hemos podido viajar, entregar apoyo en situaciones de emergencias y desastres en varias regiones, así que acá hay una experiencia acumulada y hay algunos elementos que se pueden considerar para que ustedes puedan incorporar estos elementos también en su formación también, ¿ya? Así que Hans, toda la palabra está contigo y nada, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Se escucha, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, muchas gracias a todos y todas por estar en esta instancia. La clase se divide en una presentación de qué serían los primeros auxilios psicológicos para luego seguir con una actividad. Después delimitar más o menos cuáles serían los principales principios de los primeros auxilios psicológicos y desglosarlo para posteriormente cerrar con un cierre y una evaluación, que como habrán visto, Francisca comenta harto por el chat que quiere que la contesten y que por favor contéstenla, porque necesitamos ese insumo para saber como termómetro cómo van yendo las distintas sesiones. Decirles también que esta sesión
es la mitad de lo que sería el curso de primeros auxilios psicológicos, porque como bien decía José, es bien extensivo, es largo y se entrena en varias partes, así que es posible que queden algunas interrogantes, pero que van a ser retomadas posteriormente por José, y también voy a estar yo para que sigamos trabajando con esta temática que no está acabada y, y que requiere de verdad harto tiempo. Bueno, primero partimos con la presentación de los primeros auxilios psicológicos, que se basan principalmente en esta guía de campo, que está publicada por la OMS, que es un esfuerzo colaborativo entre muchísimas organizaciones, que muchos organismos internacionales, muchas ONG, y está en muchísimos idiomas también. Está respaldado, de hecho han hecho versiones como con cómics, existen como muchos guiños hacia este formato para brindar lo que sería esta primera ayuda psicológica, y en base como a este manual es que estaríamos también tirando los lineamientos de lo que sería la clase. Partimos entonces con una pregunta que dice como a ustedes, ¿cómo se les ocurre que puede ser una primera ayuda psicológica? Y para eso les comparto un Mentimeter que idealmente pueden empezar a responder, así como rapidito, nomás como cómo se les ocurre que puede ser una primera ayuda psicológica, qué es, como, cuáles son los límites. Y ahí estoy compartiendo la pantalla del Mentimeter para que si alguno o algunas se empiezan a atrever a comentar y lo empecemos a leer como en conjunto. Contención escribió un compañero o compañera. Contener, ¿ya? Se están copiando. Mantener la calma. Nanay, bien. Evaluar el grado de choque de la Estás persona. compartiendo el PPT, no el Mentimeter. Oh, muchas gracias. Que pensé que estaba funcionando bien. Ahí está. Ahora sí ven, ¿cierto? Sí. Harta contención. Ahí aparece Nanay también. Conocer qué es lo que más le afectó. Escucha activa, contención emocional. Entregar información. Asistencia especializada. Darle tranquilidad y no presionar. Primer acercamiento para prevenir el desarrollo de posibles trastornos mentales ante accidentes. Sí. Proteger, ayudar a calmar, brindar alivio, compañía, empático, contenedor, ser enfocado, apoyar, escuchar, abrazar, observar, tranquilizar. Suena algo profesional. Bueno, yo creo que con esto sus respuestas van a seguirse sumando y las vamos a utilizar en otros momentos, pero con esto ya tenemos como un panorama de qué es lo que estamos pensando por ayuda psicológica. Como estar presente, escuchar, tener distintas reacciones que en el fondo son para ayudar, contener, que fue la palabra como más utilizada. Y bueno, lo primero es decirle como qué no es la primera ayuda psicológica. Una compañera decía, suena algo profesional, o compañero, y la primera ayuda psicológica no es algo que solo pueden hacer los profesionales, no es una consejería, no es terapia, no es un debriefing, que significa hacer un análisis detallado del evento crítico, que es como que a alguien le pasó algo y empezar a preguntarle ya, pero cuéntame todo. No es pedir a alguien que analice lo que le ha sucedido o que ordene los acontecimientos, que no es un lugar donde nosotros le empecemos a preguntar ya, pero ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y la primera ayuda, si bien ustedes decían que era escuchar, también como algunas y algunos dijeron, consiste en no presionar a la gente a que relate lo que sintió, cómo lo vivió, cómo lo afrontó, como que hay preguntas que no necesariamente hay que hacer por nuestra curiosidad, sino que es como estar ahí. No es equivalente al modelo de intervención en crisis, que significa que no es una intervención en crisis, por tanto, no es terapia, no es algo que puedan hacer profesionales, sino que es algo que busca, como bien decía alguien ahí, brindar un apoyo práctico de forma no invasiva, evaluar cuáles son las necesidades y las preocupaciones de las personas, atender a las necesidades básicas, por ejemplo, estar consciente de qué es lo que necesitan, agua, comida, escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen, reconfortar a estas personas, ayudarlas a calmarse, ayudar a las personas a conseguir información de servicios, como bien decían ustedes también en algunos de los apartados, como brindarles información de los apoyos sociales, y proteger a las personas de los peligros que pueden haber en el contexto. Entonces, la primera ayuda psicológica en realidad
es algo bien como grande y extenso que pareciera ser, necesita de algún modo ser delimitado. Entonces, para ello, tenemos una actividad propuesta en la que ustedes van a tener que responder cuál es la imagen que más se acerca a una primera ayuda psicológica. Para ello, les vamos a mostrar una serie de imágenes, van a ir con un facilitador o facilitadora, que son las personas que, al igual como hemos estado en los distintos espacios, y van a tratar de asociar su respuesta, primero de forma individual, cuál creen ustedes que es la imagen que más se acerca a una primera ayuda psicológica, y luego el vocero o vocera, a la fase plenaria, nos va a llegar con la respuesta del grupo de cuál es la imagen que más representa la grupalidad, a su grupalidad, respecto a lo que es una primera ayuda psicológica. Así que, cuando quieras, Fran, nos envías a los grupos. Bueno, me imagino que nos mostraron las 4 imágenes a todos. Sí, esa misma. Y claro, llegamos a la conclusión de que todos pueden en sí necesitar esa ayuda psicológica. Al menos nuestro grupo como que se llegó a la idea de que la 4 podría ser como quizás la persona que más necesita, por el tema de que ahí se ve como alguien que quizás quiera estar solo o más relacionado a eso. Se pensó también en la 2 que podría ser, pero claro, se ve como los medios masivos de comunicación que al menos bajo la experiencia, se ve como que suelen ser como muy tendenciosos. Claro, esa persona también puede estar expresando que necesita ayuda o expresando su realidad, pero igual, no sé si sea la palabra en realidad violento, pero presión que haya una cámara o un micrófono, pero también puede ser muy necesario que esa persona exprese lo que ocurrió en el lugar donde en el ámbito de los desastres naturales necesita compartir. Y eso, pero en sí la 4 fue como la que más se escogió. Muchas gracias, Gabriel. Ahora, grupo 2, que la compañera estaba pidiendo ahí ayuda. Ya, lo que hablamos en la sesión fue que en verdad no se llegó a se llegó a un consenso de que ninguna foto representaba lo que eran los primeros auxilios psicológicos, ya que la 1 era un espacio como muy estructurado, donde presentaba más una reunión. La 2 está la imagen de los medios de comunicación, en donde lo que realmente representan los medios de comunicación para el grupo era como un espacio más de... ¿cuál era la palabra que ocuparon? Eso, que castigaban mucho. Entonces al final, en vez de realizar una ayuda para las personas que lo estaban necesitando, era más un daño. Y la 3 era un espacio más de un box, tipo espacio psicoterapéutico, y eso no es lo que representa los primeros auxilios psicológicos. Y la 4, algunas personas sintieron que era como quizás un contexto más cercano lo que va a recibir un primer auxilio psicológico, porque presentaba a una persona que podría necesitar contención. Pero en general, el consenso final fue que nadie estaba de acuerdo con que las fotos representaban los primeros auxilios psicológicos. Muchas gracias. Grupo 3. Hola, aquí. Hola. Bueno, en nuestro grupo la verdad es que se descartó de lleno la foto número 1. En cuanto a la 3, creemos que en general, digamos, puede representar a la opinión de todos, porque cada vez que uno piensa quizá en terapia, lo asocia a la foto número 3, sobre todo con una visita psicológica. También se habló sobre una mezcla entre la 2 o la 3, por ejemplo, no así con la 4. La verdad es que creemos que en la imagen 4 quizá podría representar también lo que es primeros auxilios, porque en el grupo entendemos que no es algo, digamos, premeditado. Entonces podría quizá representar como a una ayuda de completa inmediatez. Así que creemos que puede ser una mezcla entre la 2 y la 3, así como también la 2 sola, porque en el fondo con el tema de las cámaras puede hacer como una especie de presión. Y sí, eso básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Grupo 4, ¿vale? No, no es Vale, aquí es Estoy yo. Tami, perdón. Sí, Gracias. tranqui. A ver, acá. Uf. Bueno, vale. Eh, bueno, el consenso general es que ninguna imagen representa explícitamente a alguien entregando primera ayuda psicológica, pero sí en situaciones que podrían requerir una de estas. En general, por descarte de algunos compañeros y compañeras, nos fuimos posicionando por las imágenes 2 y 4, donde la imagen 2 muestra a un periodista quienes, como menciona Vale también, son los primeros que llegan a los lugares donde ocurren emergencias y ellos también pueden generar este tipo de contención emocional que necesitan las personas que han vivido una situación de estresante o de desastre, etc. Pero no da como explícitamente una ayuda psicológica, pero sí se pudiese generar a través de la comunicación del propio periodista o las entrevistas que ellos generan. Y la imagen 4, varios compañeros y compañeras mencionaron que para ellos esta imagen pudiese interpretarse como una persona que quisiese suicidarse o atentar contra su vida, por lo que requeriría primera ayuda psicológica. En general hubiera un consenso entre la 2 y la 4, pero también coincidíamos que ninguna de las imágenes respondían a la pregunta como tal. Eso es el grupo 4. Muchas gracias, Tami. Grupo 5. Sí, acá. Bien, para no ser redundante con lo que ya se ha dicho, básicamente la mayoría coincidió en que la imagen 3 era como la que más se podría acercar, pero esta mayoría tampoco estaba muy convencido por la 3, como que sí, varios y varias compañeras manifestaron que en realidad ninguna imagen de las 4 les satisfacía, como para contestar la pregunta. Y bueno, se hicieron varios alcances interesantes respecto de la foto 3, y así también como de la foto 4, se hicieron comentarios o sea, rescatando como una valoración, como una perspectiva diferente de lo evidente de la foto 4, por ejemplo, como algo más profundo, como que no sé, igual es una foto un poco surreal, digamos, y eso básicamente. Muchas gracias, Jacinta. Bueno, sus reflexiones las agradezco muchísimo porque implica que también vamos como súper bien encaminados en el sentido de que los principios de la primera ayuda psicológica, o lo que se necesita para entender los principios de la primera ayuda psicológica, es que en realidad, como ustedes bien decían, tiene que ver con esa asistencia humanitaria y práctica de apoyo a otro ser humano que estuvo expuesto recientemente a una situación muy estresante. Por tanto, cualquiera de estos eventos puede ser por sí mismo algo que pudiera generarle a alguien una sensación muy estresante, por tanto que requiera la primera ayuda psicológica, y por otra parte también puede ser también visto desde la otra perspectiva en que no satisface como las necesidades al decir que están exponiendo a las personas o les están haciendo terapia o las están aislando. Entonces, me gustaron mucho las reflexiones que hicieron en torno a esto, porque de hecho como para transparentar y desnudar un poco lo que había detrás de este ejercicio, pensamos mucho que quizás la 3 era como muy obvio, pero ustedes bien dijeron así como no, esa descartada, nadie dijo la 3 porque no era terapia. Entonces siento que es un muy buen piso para empezar a entender la primera ayuda psicológica y para en realidad cimentar que es muy complejo y que tendríamos que empezar a entramarlo, y para eso necesitamos ciertas como premisas a la base, y para eso también está esta clase. Entonces, primero decir, como tal como ustedes dijeron en sus reflexiones recién, la gente puede tener muchas reacciones diferentes frente a un suceso. Entonces, hay muchos factores que influyen en la forma en que alguien responde. Entonces, efectivamente, cada una de esas imágenes podría haber sido por sí misma un mundo de interpretación y por tanto, como ustedes bien decían, ya era alguien sacándose una foto surrealista, o efectivamente era alguien que estaba al borde de un precipicio y estaba propenso a un intento de suicidio y tendríamos que hacer algo.
Entonces, ¿a quiénes se le hace la primera ayuda psicológica? Bueno, a las personas que estén angustiadas, que han sido expuestas recientemente a un suceso grave y estresante. También se le puede proporcionar a niños y adultos, y que no todas las personas que enfrentan una crisis lo necesitan o lo quieren, como ustedes también mencionaban. Quizás había alguien ahí que se fue a caminar solo y quería estar como aislado, y parte de nuestra ayuda también tiene que ser como dejar ese espacio. Pero si esa persona está en un precipicio y efectivamente se está relajando caminando en una baranda, ¿qué hacemos? O sea, o como, ¿qué decimos? ¿Cómo escuchamos? Creo que parte de eso es lo que vamos a intentar abordar en estas 2 sesiones para ver si podemos responderlo más o menos. Entonces, lo primero es no imponer ayuda a nadie que no se la pida o que no la quiera. Y lo más importante es ponerse a disposición de las personas que sí quieran poner apoyo, que sí quieran querer su apoyo. Entonces, ¿quiénes necesitan un apoyo más avanzado que la primera ayuda psicológica sola? Porque también es importante como conocer los límites de esto. Las personas con lesiones graves que pueden causar la muerte, nosotros no podemos como interrumpir el actuar de los servicios como médicos. Sin embargo, un médico también puede hacer primera ayuda psicológica mientras está atendiendo a una persona con una herida grave. O sea, me acuerdo mucho de un taller que realizamos alguna vez en un espacio con un montón de médicos, y uno de los médicos dijo como una gran respuesta o revelación que había tenido, que si le explicaba a alguien que iba a despertar con un tubo, efectivamente esa persona se iba a asustar menos que si despertaba con el tubo y nadie le decía nada. Bueno, esto también es parte de la primera ayuda psicológica. Personas que están alteradas y que no pueden ocuparse de sí mismas o de su hijo. Hay personas que posiblemente también estén moviéndose o movilizándose muy rápido y generando también, como perturbando al resto del entorno. A personas que podrían lesionarse o lesionar a otros, o personas que pueden poner en peligro su vida o lo de las demás. En este sentido, ¿cuándo se hace la primera ayuda psicológica? Cuando tenemos el primer contacto con las personas angustiadas o justo después de que sucedió el suceso, o a veces también unos días o semanas después. Efectivamente, las personas no tienen muchos espacios de socialización respecto a los eventos de emergencia o de crisis, y a veces la primera ayuda psicológica puede llegar un mes después, pero ya es una primera ayuda psicológica que alguien de verdad quiera escuchar o esté dispuesta a generar como ese espacio como empático. ¿Dónde? Donde sea lo suficientemente seguro para realizar esta primera ayuda psicológica. O sea, las condiciones ideales tienen que ser con cierta privacidad, dentro de lo que se pueda, para mantener una confidencialidad y también un espacio digno para las personas. Posteriormente vamos a hablar de los temas como del estrés postraumático, Jacinta. Entonces, primero, para dar una primera ayuda psicológica hay que tener claro el autocuidado. Los bomberos tienen una frase que no la puse acá porque la decía un compañero que era bombero, que decía como primero yo, segundo yo, tercero yo, que suena bien fuerte, pero en realidad en la primera ayuda psicológica se requiere también que quien ayude sea parte, no sea parte del problema, sino que de la solución. En este sentido, explícitamente necesitamos que las personas que brinden una primera ayuda psicológica tengan también la capacidad de ponerse a ellos o a ellas primeras, en el sentido de que es imposible ayudar a una persona si no nos preocupamos de nosotros mismos. Un ejemplo muy gráfico de esto puede ser el de los chalecos salvavidas o el de estas mascarillas que caen en los aviones. No sé si han tenido la posibilidad de andar en bote alguna vez en alguna parte de nuestra larga costa que tenemos como país, que los chalecos salvavidas en las instrucciones dicen como primero póngase el salvavidas usted, luego ayude como a la persona que tiene al lado, porque si nosotros nos estamos ahogando no podríamos generar esa ayuda. Entonces, monitorizar qué pasa para ponernos primero en el momento de ayudar también. Las necesidades frecuentes de las personas en situaciones de emergencia son usualmente las mismas necesidades que tenemos todos y todas como seres humanos, o sea, un refugio, agua, comida, ducha o instancias que nos hagan como sentir como cómodos, cómodas, dignas, atención médica para las lesiones, medicina para las personas como crónica, información comprensible y correcta acerca de lo que sucedió, acerca de los servicios disponibles, comunicación con quienes queremos, o facilitarle medios de comunicación, apoyo específico para la religión o la cultura. O sea, hay personas que realmente luego de un incidente requieren, no sé, por ejemplo, rezar, prender un incienso. Y por supuesto ser consultada y participar de todas las decisiones importantes.
Estoy intentando abrir el chat. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para efectuar una primera ayuda psicológica? Porque parece muy grande, muy inabarcable esto de la humanidad y el conversar con las personas, el cómo escuchar, el qué hacer primero, cómo nos acercamos a esto de efectivamente brindar una ayuda en contexto como de emergencia. Lo primero que tenemos que hacer en base a este modelo es que tendríamos que prepararnos, o sea, delimitar el espacio para que esto sea seguro, mirar, observar, pero para observar también existen técnicas, porque no es cosa como de llegar y mirar nomás, o sea, hay formas de hacer las cosas. Escuchar y conectar. Esto que suena como tan simple y es como, wow, ¿cómo vamos a hablar 4 horas de esto? En realidad es más complejo que esto, porque para prepararse necesitamos informarnos sobre el suceso crítico, informarnos sobre los servicios y sistemas de apoyo disponibles, informarnos sobre los aspectos de seguridad. Para observar necesitamos comprobar la seguridad del entorno, saber priorizar entre las personas que necesitan ayuda, comprobar cuáles son las reacciones como que hay frecuentemente en estas personas, y para escuchar necesitamos técnicas de escucha, hacer algo con las necesidades, que para eso deberíamos estar bien preparados para dar esa respuesta, y escuchar y además ayudar a tranquilizarse, como qué palabras, qué tips, de qué forma podemos ayudar a que la gente se sienta más tranquila. Y en última instancia, conectar, que es como llegar al último punto de la atención, en este sentido, ayudar a las personas a resolver las necesidades básicas y dejarlas con sus seres queridos o otras redes de apoyo. Por tanto, en todas estas instancias se van entremezclando y decantan en lo que sería la primera, que sería como la preparación, porque si no vamos preparadas a atender una emergencia, podemos correr el riesgo de ser parte de la gran como masa de voluntarios o voluntarias espontáneas que va a un territorio a ayudar y termina, por ejemplo, saturando los albergues y termina, por ejemplo, acabando el agua potable. Prepararse. El primer principio de la primera ayuda psicológica. Prepararse explicita que las situaciones en crisis pueden ser caóticas y casi siempre requieren medidas urgentes, pero que sin embargo, antes de intervenir en este lugar, hay que tratar de obtener la mayor cantidad de información exacta para que pueda hacerse una intervención segura y eficaz. Entonces, a pesar de la urgencia por intervenir en un territorio, a pesar de lo que emerge y de lo que está pasando, necesitamos hacer algo previamente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer previamente? Saber de qué se trata la crisis, o sea, informarnos, ponernos a estudiar hacia dónde vamos a ir a intervenir. No vamos a ayudar para ayudar, no vamos a ayudar para satisfacer nuestra necesidad de ayudar, vamos a ayudar de un modo concienzudo. Para eso necesitamos saber qué sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió, cuántas personas damnificadas hay, quiénes son esas personas, más o menos dentro de qué grupo se encuentra, qué población es. Respecto a también los servicios disponibles, quiénes atienden las necesidades básicas, dónde están los médicos, dónde están los alimentos, quién está encargado del albergue, porque también si llegamos sin información previa de cuáles son los servicios, por ejemplo, dónde están los toldos de primero auxilio en la Plaza de la Dignidad, ¿dónde podríamos conseguir amonio? ¿Dónde podríamos conseguir comida, por ejemplo? ¿Quiénes están ayudando? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuál es la amplia gama de la comunidad que está incluida en este entramado de servicios disponibles para que las personas puedan ser ayudadas en sus necesidades? Seguridad y protección. La crisis continúa, o sea, siguen habiendo temblores, corremos riesgo de que se vuelva a incendiar el territorio donde estamos, hay enfrentamiento entre unas personas a otras, qué peligros hay en el entorno, hay que evitar algunas áreas porque son inseguras o porque no se puede entrar por ahí. Necesitamos como también hacer una localización como geográfica y conocer más o menos de qué va el territorio. Entonces, para hacer una primera ayuda psicológica, pareciera ser que nos tenemos que poner en un primer paso a levantar la mayor cantidad como de acciones coordinadas para poder saber qué sucede. Y en ese mismo sentido, también conocer a las institucionalidades que están coordinando, quiénes están metidos en esto, cómo está organizada la respuesta, quién entrega qué cosa, o a quién tenemos que entregarle cierta información. Esto es súper importante y aquí le hago como un paralelo respecto a
a muchos casos de sobreintervención en albergues que, por ejemplo, a veces uno queriendo ayudar va y le pregunta a una persona. Entonces, a veces tener una simple nómina con cuáles son las personas que ya han sido intervenidas pueden ayudar, porque me pongo en el caso de una señora que estaba en un albergue en Valparaíso que había perdido su casa, que ya habían pasado 100 voluntarios derecho hacia esa señora, porque era una señora mayor, a preguntarle qué le había pasado. Entonces la señora todo el día había estado contando y ya al final contenía a ella a los voluntarios y a las voluntarias, porque su historia era muy triste, sí, pero le daba más pena a los otros que a ella, porque ya estaba como curada de espanto, por decirlo de alguna forma, de tanto repetir su misma experiencia. Observar. Observar a veces parece ser como mirar nada más, como llegar y como solo ver, solo mirar, pero en una escena, y esta es una pintura de Bosco, que es un artista que se caracteriza por poner muchos elementos en sus pinturas, podemos ver que existen demasiadas cosas dentro de las cuales nuestra atención se va a ir captando de forma selectiva. O sea, hay personas que se van a fijar quizá en la parte central, que hay como una boca extraña comiéndose cosas extrañas, pero además hay fuego en una esquina. No sé si alguien había visto que hay como una manzana teleférico en una esquina superior. Abajo también hay como autitos cucarachas, hay como un mono en alguna parte de esta, hay huesos, hay águilas. Entonces, bueno, en un contexto como de emergencia o crisis, nuestra vista se va hacia distintas perspectivas y es imposible e incluso inabarcable poder delimitar todo. Entonces, observar tiene que ver más bien que con la capacidad mágica de que van a obtener superpoderes para poder en un momento tener la memoria fotográfica y saber qué tienen que hacer, ir priorizando hacia dónde se tienen que focalizar sus ojos. O sea, también pasa en muchas emergencias que todas las personas se van derecho al niño o niña que está solo. Entonces hay 8 personas atendiendo a un niño o niña. Y eso significa que hay 7 personas que podrían estar apoyando a una diversidad más amplia de personas que así lo requieran. Entonces, observar va desde la perspectiva de que las situaciones de crisis pueden cambiar rápidamente, lo que se encuentra puede ser diferente de lo que se informó antes de intervenir, por tanto, por mucho que estudiemos la escena, igual vamos a tener que llegar a mirar qué pasa, y que necesitamos tomarnos un tiempo para dar un vistazo, para observar de qué forma se puede ofrecer ayuda. En este sentido necesitamos mantener la calma, ponernos a salvo y pensar antes de actuar. O sea, el contar hasta 3 en este momento también es súper importante, porque cuando llegamos a una emergencia o cuando está pasando algo, pueden pasar muchas cosas, entre ellas que nos dé mucha cosa lo que sucedió y no querer mirar nada, y en ese caso también es parte de nuestra preparación el darnos cuenta que hay ciertas situaciones o ciertos eventos a los cuales no podemos asistir porque tenemos temas personales con esos eventos y nos van a hacer daño, y por tanto no vamos a brindar una atención efectiva. Y además, existe también la otra línea en que nos mueve tanto, nos moviliza tanto el hecho que, por ejemplo, vemos a un niño que está en un lugar que está más o menos corriendo peligro y en vez de gritarle para que salga de ese espacio, terminemos nosotros corriendo y poniendo en riesgo su vida y la nuestra. Entonces, esto que suena también, de nuevo, un tanto redundante, cuando estamos frente a un suceso de crisis, puede ser diametralmente diferente entre que efectivamente logremos ayudar a alguien o nos hagamos daño a nosotros mismos o terminemos como estropeando la ayuda, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo se mira eso que se mira? ¿Cuáles son los peligros que hay alrededor? ¿Se puede estar aquí como sin correr peligro o sin poner en peligro a otro? Y de ahí que si no están seguros acerca de la seguridad, no vayan a ese lugar, sino que pidan ayuda, comuníquense desde una distancia segura. Hay muchos ejemplos de personas que, por ejemplo, han caído poste cortando sus casas y personas tratando de ayudar se acercan y terminan como electrocutadas. Entonces, como hay que de verdad comprobar y tratar de mirar lo mejor posible como de qué hay antes de estar en esa parte y si la zona donde vamos a hablar con esa persona es segura o no. Las personas con necesidad urgente, hay personas heridas de gravedad, hay alguien que necesita que lo rescaten de alguna parte, necesidades obvias que a veces no son tan obvias que tienen que ver con la dignidad. O sea, si andamos con un polerón y alguien tiene su ropa desgarrada, quizás la primera ayuda psicológica puede ser simplemente pasarle tu polerón
para que esa persona como que se cubra y se sienta un poco más digna dentro de todo lo que ya se siente desprotegida. ¿Quién podría necesitar ayuda para recibir como algunos servicios de protección? ¿Qué otras personas pueden ayudar? Parte del observar no es como tampoco ir a creerse el superhéroe y decir yo voy a ir a ayudar a todos, es como ver si hay una colectividad atrás y decir como, oigan, ayúdenme, vamos a ver qué hacer, y ahí nuestra ayuda también sería como coordinar un grupo o ver de qué forma esas personas tampoco corren riesgo, y ustedes comunicar lo que ya saben, que en el sentido sería así como ya, pero miren, atento, está esto que corre peligro. Entonces, conocer las funciones, tratar de obtener ayuda para las personas que necesiten asistencia especial y remitir a todas las personas heridas de gravedad a alguien que sepa actuar frente a estos casos como de atención. O sea, la primera ayuda psicológica se complementaría muy bien con un curso de primer auxilio psicológico. O sea, de un curso de primer auxilio psicológico se correspondería muy bien con uno de primer auxilio físico, porque podríamos saber más o menos técnicas que pudieran ayudar. Personas con angustia grave, ¿cuántas son? ¿Dónde están? ¿Quién está muy alterado? ¿Quién está inmóvil? ¿Quién no responde? ¿Quién está choqueado? ¿Quién está en lo que preguntaba la compañera también, en un estado como postraumático? Y considerar también quién podría beneficiarse de esta primera ayuda psicológica y cuál es la mejor manera de ayudar. O sea, de qué forma me pongo a disposición de lo que esta persona necesita. A veces alguien lo que quiere de ayuda es, por ejemplo, que le compartamos un cigarro. Y suena contraproducente, pero puede ayudar a calmar a una persona si de verdad lo que hace para calmarse es eso. No vamos a llegar a cambiar su hábito. Como le decía también el gesto de rezar. Ha pasado también en algunos incidentes que la gente empieza a ridiculizar las necesidades o creencias de las personas, pensando que la imposición de lo que yo creo que la persona le puede hacer mejor es mejor que lo que la misma persona está demandando. Entonces, ¿quiénes necesitan probablemente algún tipo de asistencia especial? Niños, niñas, adolescentes, personas con diversidad funcional, en situación de discapacidad, y personas en riesgo de discriminación o violencia. Entonces, nosotros llegamos a un entorno, vemos que todo esté seguro y nuestros ojos se tienen que ir directamente a estos grupos de población, y posterior a eso, si esos grupos de población ya están cubiertos, a los que vienen después. O sea, no todos nos vamos a ir a la persona, a los niños, niñas y adolescentes, no todas las personas se van a ir con la persona que está en silla de ruedas, por ejemplo, sino que también hay que ver cómo repartir la ayuda. Y para eso se necesita una coordinación como principal. O sea, la primera ayuda psicológica siempre funciona mejor si es que se da en equipo. Las reacciones como de angustia frente a una crisis, usualmente pueden ser síntomas físicos, como que les duela la cabeza, como que se pierda el apetito, como que las personas estén ansiosas, sientan miedo, personas llorando, personas tristes, personas con vergüenza, personas con mucha culpa de no haber podido salvar. Hay muchos testimonios en Constitución, por ejemplo, de personas que se sienten muy responsables porque bajaron 18 veces con el camión, pero si hubieran bajado la vez 19 podrían haber salvado al vecino tanto, ¿cachai? Eso pasa muchísimo. También pasa que hay personas que están muy alegres y dicen, uff, me podría haber muerto, y están muy felices. Otras personas que pueden estar a la defensiva, otras personas que pueden estar nerviosos, o personas que pueden estar muy enojadas, producto de lo que pasó. En este sentido también hay reacciones que pueden no ser tan comunes, y ahí es donde se requiere también un poquito más de ayuda especializada. Cuando ven a alguien que está inmóvil o retraído, inmediatamente también se convirtió en su foco de prioridad. Alguien que está desorientado, que no sabe cómo se llama, que no sabe qué pasó, que no habla, que se siente irreal, que está aturdido, o que no puede cuidarse a sí mismo, o a su hijo, como que no está comiendo, que no puede tomar decisiones sencillas. Esas reacciones ya no serían normal frente a una crisis y necesitarían algún tipo de ayuda como especializada, y parte de la priorización que deberían hacer en una primera instancia sería mirar quiénes cumplirían con esos criterios como de necesidades y ver si se pueden conectar con una persona que sí se pudiera hacer cargo de ella, o en el último de los casos, si no pueden hacerse cargo de sus hijos o hijas, tal como lo vimos en la diapo interior, vayan hacia ellos, ellas, y bríndenle la primera asistencia, que sería dejarlo en un lugar seguro junto a los otros niños o niñas que están en el espacio. La mayoría de la gente se recupera bien con el tiempo y generalmente se puede restablecer la atención cuando se restablece la atención con sus necesidades básicas. Entonces, los primeros auxilios psicológicos, en el fondo, pueden ayudar desde diversas aristas a las personas, y las personas que sufren angustia como más prolongada o más persistente,
pueden requerir más apoyo, personas que ya están con pesadillas, personas que llevan muchísimo tiempo como en esto, ahí pueden pedir ayuda a algún tipo como de especialista, o la conexión tendría que ser en un grado más elevado. Pero ustedes como personas que están brindando esta primera ayuda psicológica, una forma explícita de cómo pueden ayudar, es no dejar a la persona sola, como si le dicen que ustedes van a estar ahí, se quedan ahí con esa persona. Tienen que tratar de ponerla a salvo hasta que se les pase la reacción o hasta que encuentren a alguien más que les pueda ayudar. Como no pueden hacer promesas que no vayan a poder cumplir porque están en una situación de poder. Ustedes son las únicas personas que no vivieron el evento o que si lo vivieron, por lo menos pueden hacerse cargo de desplegar algunas funciones, como sería esta primera ayuda psicológica. Y lo que prometen, se tienen que hacer cargo. Si le dicen yo no te voy a dejar sola hasta que conteste tal persona, se hacen cargo a menos que cedan la posta de una forma lo más humana y amigablemente posible. No sé, José, si quieres comentar algo aquí. No, ahora, después tengo algunos comentarios. Termina la presentación y ahí quizás podemos conversar un par de cositas. Ok. Entonces, una forma muy explícita de ayudar a la gente a tranquilizarse es hablarle con voz suave y calmada, mirar a la gente a los ojos, y esto parece muy como simple, pero mirar a la gente a los ojos a veces, no sé si han visto que cuando le hablan a un niño o niña, o incluso a personas mayores que están como en sillas de ruedas, como que uno se agacha como para llegar a la altura como de la persona. Eso ayuda muchísimo a calmar, porque en realidad nos estamos poniendo como a disposición completamente. Decirles que están a salvo si efectivamente lograron visualizar que el espacio estaba seguro y que ustedes están allí para ayudar, y que si una persona se siente como muy desconectada de la realidad o ya ven que está como muy asustada o sobrepasada, a veces conectarse con los ritmos como biológicos más primitivos puede servir muchísimo. O sea, nosotros no podemos controlar nuestro corazón, pero sí podemos controlar nuestros pulmones. Entonces, concentrarse en la respiración va a hacer que el oxigenar más el cuerpo, y ahí pueden revisar un montón de ejercicios en YouTube de respiración consciente, o quizás en la otra clase también podríamos hacerle alguno, permite que nuestro cuerpo vuelva a tener la sensación de control, y por tanto que estemos, si bien no retornando a la normalidad, o sea, con respirar la persona no se va a sentir completamente mejor, vamos a tener la posibilidad de dialogar quizás de una forma distinta para brindarle una ayuda más efectiva. Entonces, volviendo a los principios de la primera ayuda psicológica, nosotros hablamos de el prepararse, del observar, y posteriormente, y en la siguiente clase, José se va a intentar hacer cargo del escuchar y del conectar. Algo como spoiler, esta frase que me gusta mucho de Hemingway, que dice que solamente necesitamos 2 años los humanos para aprender a hablar, y él necesitó 60 para aprender a callar. Entonces, en este sentido, el escuchar, que al igual como lo vimos respecto a lo que era observar solamente o prepararnos, puede ser un mundo para intentar brindar como la ayuda. Y bueno, ahora José te doy el paso antes de entrar a la evaluación. Gracias, Hans. Bueno, simplemente hacer algunos hincapié en lo que fue comentando Hans. Yo creo que una de las principales conclusiones es que pareciera que el apellido psicológico de esta técnica pareciera confundir muchas veces a quienes no están ligados, obviamente, a la asistencia humanitaria o no están ligados al área de la salud mental, porque en la realidad y en la práctica es que, como decía Hans, es una ayuda o es una técnica que en el fondo cualquier persona puede desarrollar, ¿ya? Es más, no porque tenga el apellido de psicológica, significa que de alguna manera todos los profesionales del área de la salud mental, sean psicólogos, psicólogas, psiquiatras, por ejemplo, puedan desplegar esta ayuda de forma efectiva. Es más, hay muchos profesionales del área, digamos, de la salud mental, psicólogos, psicólogas, que no tienen las características o las condiciones por su formación o por su praxis, por su práctica, por su quehacer diario, no están en las mejores condiciones para poder entregar una ayuda de estas características en un escenario tan cambiante, tan dinámico y de tanto riesgo como, por ejemplo, una situación post-desastre, por ejemplo. Así que nos ponemos en el escenario de que estamos trabajando en una situación de desastre un momento después, días después, una semana después, es que nos toca, por ejemplo, como voluntarios o voluntarias, entregar algún tipo de apoyo.
¿ya? Entonces, desde ahí, yo creo que es un mito que es súper bueno aclarar, y también espero que también sea una motivación también para ustedes para incorporar esta herramienta también como parte de la praxis, como que el fondo lo que busca, como decía su definición, o por lo menos la definición de este modelo, es entregar una ayuda a otro ser humano que está pasando por un sufrimiento, básicamente, ¿ya? Ese sufrimiento lo podemos denominar crisis, ya que básicamente es una situación que en el fondo es generada por una, en este caso, digamos, en este escenario de emergencia y de desastre, viendo de una manera probablemente más súbita, más violenta, ¿cierto? Y por ende es un escenario más inesperado, y que por supuesto a quien lo vive va de alguna manera a afectar de manera inmediata también sus recursos personales en el momento, ¿ya? Pero no es más que una crisis del momento que probablemente, es altamente probable que esa persona y ese grupo de personas van a superar, ¿ya? Porque, y ahí también lo conecto un poco contra la pregunta que alguien hizo que quizás podamos atender en la segunda clase con un par de láminas más para explicar, respecto al estrés postraumático, que también es un concepto que está muy ligado a situaciones de crisis, ¿cierto? Cuando alguien dice, chuta, voy a tener un estrés postraumático, ¿cierto? El estrés postraumático es un cuadro clínico, ya que está detallado en los manuales y en los, digamos, en los documentos del área de la salud mental, que describe una serie de síntomas que tienen que desarrollarse en un periodo de tiempo, ¿ya? Por lo general, para el estrés postraumático, si mal no recuerdo, son 6 meses aproximadamente. Sin embargo, es altamente esperable que una persona que haya estado expuesta a una situación de emergencia, de un desastre, a presenciar la muerte, el fallecimiento de una persona, por ejemplo, en un accidente, a ser víctima de violencia, por ejemplo, también, ¿cierto? Por supuesto que ese tipo de experiencias a las que, por lo general, nadie está acostumbrado a vivir o nadie enseña a prepararte o a afrontar esas experiencias, va a generar una serie de consecuencias. Yo ni siquiera lo llamaría síntomas, ¿ya? Porque síntomas habla de ponerle un contexto clínico a una experiencia natural y normal, que es experimentar todos estos efectos que Hans mencionó respecto a la angustia, por ejemplo, ¿cierto? A la ira, a la rabia, a la culpa, a la confusión, a la incertidumbre, al miedo, ¿cierto? Que son emociones totalmente naturales que forman parte, digamos, de las reacciones que todos los seres humanos tienen, y por eso es tan diversa y compleja, obviamente, es la mente humana, digámoslo así, pero en el fondo es una reacción esperable, ¿ya? Por ende, y de hecho eso está más que estudiado, del grupo de personas que pueden presentar una situación de crisis, como por ejemplo ser una comunidad afectada, por ejemplo, por un desastre o una catástrofe importante, solo un pequeño porcentaje de ellas, de hecho se estima que solamente el 10% de esas personas, es decir, una de cada 10 personas, va a requerir un apoyo de más largo aliento, un apoyo quizás más clínico, un seguimiento mucho más prolongado, o una terapia formalmente como la conocemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque naturalmente las personas estamos de alguna manera, tenemos algunas características o condiciones que nos permiten ir sobrellevando estas experiencias, ¿ya? Sobre todo aquellas que ya quizás han tenido experiencias previas también a situaciones de emergencia o desastre, eso igual no es menor. ¿Y por qué es importante esto? Porque un error súper clásico que las personas voluntarias o voluntarios que no conocen o que no incorporan este elemento en sus intervenciones o en sus acciones, es pensar que la persona, en el fondo, solamente por verla con rabia, con miedo, con pena, con tristeza, con dolor, con una angustia, pensar que esa persona requiere una ayuda especializada tuya, o que va a requerir un apoyo especializado y que no va a poder quizás superar o recuperarse de esta experiencia tan traumática. Y lo cierto es que básicamente a veces requiere no más que una primera contención y una primera asistencia humanitaria, que muchas veces, como decía Hans, es satisfacer la alimentación, satisfacer, por ejemplo, la vivienda, o incluso muchas veces información, ¿ya? Una de las cosas que se instala en una emergencia y un desastre es la desinformación, ¿cierto? Y cuando hablamos de prepararnos, que es el principio número 1, no solamente hablamos para nosotros controlar la ansiedad de saber dónde vamos a ir,
sino que precisamente para poder entregarle información fidedigna a una persona, a una familia, de cuáles, por ejemplo, son los recursos de ayuda que hay para esa persona, por ejemplo, dónde están ubicados y cuáles son las condiciones de un albergue, cuál es la dirección de ese albergue, dónde están los recursos sociales municipales, de las sociales por ejemplo, los gobiernos o los apoyos que pueden a veces que se dan en situaciones de emergencia por parte del Estado, del gobierno. Ese tipo de información calma a las personas, les genera certezas y eso de alguna manera apoya a esta primera ayuda psicológica, ¿ya? Así que en el fondo el mensaje es decirles que primero que pueden todos ustedes, independiente que sean de esta área, poder desplegar este tipo de acciones. Se requiere un entrenamiento que requiere cierta práctica, ya lamentablemente el Zoom no nos permite eso, y bueno, nosotros quizás pensando en el próximo año vamos a crear un trabajo quizás con ejercicios prácticos, donde obviamente los vamos a invitar también, pero que es importante que ustedes lo incorporen, ¿ya? Ya que en el marco de cualquier voluntariado que ustedes realicen en algún minuto en terreno, seguramente van a tener que incorporar estos elementos, ¿ya? El prepararse, el observar, el escuchar y el conectar, ¿ya? Básicamente eso. Acá hay una pregunta que aparece, es ¿cómo se puede aplicar la primera ayuda psicológica a personas que están irritadas y que pueden llegar a ser violentas consigo mismas o con otras, ¿ya? En realidad, yo creo que uno de los elementos o uno de los objetivos que busca la primera ayuda psicológica es prevenir los riesgos, ¿ya? Y efectivamente uno de los riesgos precisamente puede ser, digamos, la posibilidad de poder generarse más daño, las personas pueden generarse más daño a propósito del control que puede imperar en una persona que esté irritable, que por ejemplo golpea a otras personas, ejerza violencia o como muchos dijeron también en la imagen, intente suicidarse al mirar la fotografía número 4. La verdad es que lo primero que tenemos que pensar ahí es que la persona primero no esté solo o sola. Muchas veces esa respuesta no la vamos a tener nosotros porque nosotros no conocemos tampoco cuál es la historia de esa persona, ¿ya? Muchas veces nosotros somos unas personas desconocidas que creemos que en el fondo esa persona requiere ayuda y que en el fondo también puede estar atravesando por alguna historia particular al momento de que venga esta emergencia o desastre, ¿ya? Algún duelo o alguna otra situación compleja en su vida. Entonces ahí lo importante primero es tratar de no estar solos o solas, ¿ya? Analizar también nuestro propio riesgo, porque también nosotros podemos vernos lesionados, agredidos, violentados por estas personas, ¿ya? Si es que la persona presenta algún tipo de violencia, es probable que nosotros no podamos ejercer ese control y tengamos que pedir ayuda de otras personas o incluso de las fuerzas policiales, de la policía, si es que está cometiendo algún delito, por ejemplo, en caso de que se presente alguna situación de mucha violencia, y sobre todo, de alguna manera, darles espacios, ¿ya? Si es que la situación no es de mucho riesgo, es también darle el espacio y ese tiempo para que la persona también pueda, de alguna manera, poder elaborar también internamente qué es lo que le puede estar ocurriendo. Y de hecho, cuando uno observa esto, yo lo que primero haría es preguntarle al entorno en que está, quién es, esa persona está sola, está acompañada, en este espacio hay algún familiar que pueda comunicarse con ella, alguien conoce, tiene el teléfono, alguna persona que eventualmente pueda generarle mayor calma a esa persona. Porque por más experto que uno pueda ser en la salud mental o por más desastre que uno pueda acumular en el cuerpo, en esta técnica, por ejemplo, la variabilidad de reacciones e historias es tan diversa que es imposible que siempre podamos atender una situación de este tipo. Entonces, lo primero es tratar de informarnos de qué es lo que puede estar ocurriendo. Y para una persona así o un grupo siempre es bueno eso, tratar de conectarlos con alguna persona. Muchas veces funciona... por ejemplo, averiguar el contacto de alguna persona que informe que esta persona está en una situación de riesgo para alertarla y que se pueda conectar y de alguna manera poder entregar esta asistencia, ¿ya? O este apoyo, esta calma que a lo mejor va a requerir ahí. Y por otra parte, también las mismas comunidades también se van autocontrolando, o sea, uno no va a llegar a un lugar donde las personas no se conocen, por lo general las personas se conocen y se conocen también los integrantes de su comunidad. Entonces, por eso yo digo que la respuesta no siempre está en nosotros mismos, sino que también la idea es poder incorporar e incluir a las personas que rodean al grupo, a las personas que pueden estar afectadas y las respuestas pueden estar por ahí también, ¿ya? Y de alguna manera
tener como una apertura, digamos, que tal que de alguna manera nos permita poder ir buscando la mejor opción para esa persona. Decía Hans, independiente de si uno es creyente o no, quizás el consejo de una persona asociada al ámbito espiritual podría ser mucho más efectivo que incluso la credibilidad, ¿cierto? Porque cuando uno está en terreno, hay veces que físicamente uno genera credibilidad de repente. Entonces, quizás hay otras figuras que sí pueden generarle a esta persona en particular y tratar de gestionar que se puedan comunicar con esas personas. Es una pregunta difícil y compleja de responder porque en realidad es súper variable, ¿ya? Pero ahí hay algunas ideas de cómo poder gestionarla. Sí. Yo Hans, creo que tomando también como esa pregunta, puede ser muy diversa, pero yo creo que deberíamos pensar como en los siguientes pasos y vamos viendo si a lo largo de lo que sería como la sesión completa, te podemos dar respuesta. ¿Qué pasa si esa persona no se puede escuchar o no se deja o no conversa? ¿O qué hacemos? Como hacia dónde lo conectamos, hacia dónde lo derivamos, cómo sería esa derivación también. Creo que todo eso y más en el siguiente como capítulo. y podemos pensarlo para darle vuelta también a todo esto. Porque no creo que haya una respuesta acabada, como bien decía José, pero sí alguien que está poniendo en riesgo a otros, como decía también la pregunta. A veces también la derivación pueden ser los sistemas como de seguridad, o sea, o los bomberos, o alguien que nos ayude como a contenerlo. Entonces, yo creo que todo eso también vamos a estar hablando y como por el momento también agradecerte, José, como por los comentarios finales, agradecerle a cada uno y cada una por su participación en esta clase, por su constancia también del curso. Dejarle ahí también como mis contactos, 3 contactos, bueno, uno el de la fundación, el otro el mail de la fundación y el otro el mail que ocupo para las cosas. Y pedirles por favor que contesten la encuesta, que no sé si Fran querrá decir algo respecto a la encuesta, pero por mi parte, desde ya agradecerles mucho como por todo lo que fueron comentando, sus reflexiones estuvieron muy buenas y también dejaron como hartas interrogantes que vamos a ver si logramos satisfacer en la siguiente escena, donde va a ser José el que tenga ya más la dirección y yo voy a ser más el que comenta. Así que muchas gracias también por participar de esta sesión.